Esperamos unos minutitos y ya arrancamos. Somos 54 personas. Perfecto. Les pido que me indiquen si se ve la pantalla compartida. Debieran estar viendo la portada un poco. Sí, se ve. Sí, profesor, Sí, se ve bien. se ve. Perfecto. ¿Y se sigue viendo o ahí se ve un archivo de Word? No, se sigue viendo el PowerPoint. Excelente. Perdón, estoy acostumbrándome a esta opción de compartir pantalla y nada, no quiero que me aparezca cualquier cosa. En realidad lo que tengo es el chat de ustedes por si alguno tiene alguna pregunta que quiero tenerlo visible. Bien. Bueno, comenzamos de última el que yo ahí dejé bien aclarado el tema, para que el que se suma pueda conocerlo. Hoy, bueno, primero que nada, esta es la primera clase que nos vemos, así que los saludo a todos, somos unos cuantos. Están iniciando, no es esta la primera clase, ya han tenido, me imagino, algunas, con el doctor Lustonó o algunos otros docentes, pero sin duda están empezando a recorrer las unidades bolillas, le decíamos en otra época, del derecho de las obligaciones. Es una materia que a mí personalmente me encanta, creo que es muy importante, como todas, esto es ya un lugar común, todos le van a decir que todas las materias son importantes, pero cada uno, por las razones que considere pertinentes, va a darle alguna relevancia particular. Mi nombre es Tomás Marino, yo soy abogado, por supuesto, y sí, bolilla, ahí Celeste veo que pregunta, no tengo ahora el programa, tengo organizada la pantalla para tener el chat visible, si toco algo ahora seguro que me va a desorganizar todo, así que no sé qué bolilla, seguramente ustedes se van a poder contestar entre ustedes, pero básicamente estamos en aquella bolilla que habla de los elementos de las obligaciones. A partir de algunos conceptos que vamos a ver hoy, por supuesto se van a abrir un mar de otros tópicos que van a ir viendo en las clases que siguen, ¿sí? Esto tiene que quedarles en claro porque no van a agotar todo, incluso van a surgirles algunas inquietudes en estos temas que también con el correr de las clases van a ir viendo y los van a ir completando. La clase voy a tratar de abordar todos los puntos que hablan en el programa. Sepan que el PowerPoint que yo les armé ayer, antes de ayer, un PowerPoint para que se les haga menos aburrido seguir la clase, para que les sea menos aburrida esta cara que están viendo acá. Sepan, y lo aclaro ahí, creo que lo puse, no sé, pues ya lo tengo tapado, no es un material suficiente para estudiar el tema, ¿sí? No es que dicen, esta bolilla la estudio del PowerPoint que hizo Tomás, y con eso es suficiente, porque no va a ser suficiente. Por supuesto, ustedes recurran con todos estos temas a la bibliografía que ya tienen detallada seguramente en el programa y en los materiales, que ahí es donde van a poder estudiar el tema en su totalidad, con profundidad. Y por último pueden ir anotando, yo trato acá en el chat no lo visible, cualquier duda que les surja, si quieren la anotan en el chat, que es capaz más eficiente que el micrófono, que a veces se arma algún poco de ruido, y por supuesto si es necesario hacer algún diálogo lo hacemos total, no hay ningún inconveniente. Ustedes ya seguramente vieron en los primeros encuentros que, digamos, el protagonismo de esta materia va a girar en torno a la obligación, al concepto de obligación. La obligación como una especie dentro de este género de relaciones jurídicas. Nos vamos a ubicar en nuestro Código Civil y Comercial, en los artículos 724 y siguientes del Código Civil y Comercial, la obligación como una relación jurídica, en virtud de la cual un acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una cierta prestación que está destinada a satisfacer un interés lícito. Y frente a un incumplimiento,
Bueno, el acreedor tiene la potestad, un poder, un derecho a obtener forzadamente la satisfacción de ese interés. Vamos a ver que tenemos dos polos, un sujeto activo, que es el acreedor, aquel al que la ley faculta y lo dota de un poder jurídico para exigir una cierta prestación. Tenemos el sujeto pasivo, que es el deudor, que es sobre quien pesa el deber jurídico de realizar una determinada conducta, que está destinada o orientada a satisfacer ese interés lícito del acreedor. Tenemos un objeto, que ahora vamos a ver, tiene como un doble componente, la prestación o el comportamiento por un lado, y el interés que busca satisfacer por el otro, y una especie de nexo, que ahora vamos a graficar, un vínculo jurídico que es un elemento no material, se suele decir, que enlaza ambos polos de esta relación obligatoria. Nosotros entonces lo que vamos a ver, voy a tratar de cambiar acá de filmina, es los elementos que componen la idea, esta noción de obligación. Vamos a ver que hay tres de esos elementos que son esenciales y son estructurales, que son los sujetos. Uno puede hablar de sujeto en singular, pero lo que les recomiendo es que hablen de sujetos en plural, sujetos. El objeto y el vínculo, que son elementos esenciales y estructurales de la obligación. Y otro que habla de la causa fuente, ese presupuesto de hecho generador de la obligación, que es un elemento esencial, pero no es estructural, sino que es externo. Ahora vamos a ver por qué razón. Y lo que vamos a iniciar es hablar con los sujetos, ¿sí? Esto podemos, si quieren, en el código nos podemos ubicar en los artículos 21 y siguientes, pero también vamos a ir saltando por distintas normas del código. Cuando nosotros pensamos en una obligación clásica, la vamos a graficar de este modo, por supuesto, es una simplificación, pero no tanto. Cuando ustedes a veces piensan en obligaciones, no dejen a veces de graficarse situaciones o pensar ejemplos que le haga que la materia no sea una especie de mar de conceptos aislados. Todo esto que estamos viendo es de todos los días, ¿sí? Cuando ustedes tienen que pagarle el pan o las facturas al comercio, cuando ustedes se suben a un colectivo, cuando ustedes tienen un pequeño ahorro que lo depositan en plazo fijo para que no se les devalúe, no importa cuál acto de su vida civil, seguro que están involucrados en múltiples relaciones obligacionales a diario. Entonces, todo lo que nosotros podamos hablar y decir va a ser aplicado a no menos de un centenar de situaciones que han vivido o viven actualmente en su vida o las van a vivir en el futuro. ¿Sí? No crean que todo esto es un mundo de conceptos complejos ajenos a la realidad. Lo mejor que tienen que hacer es llevarlo a la práctica, a lo concreto. Porque ahí está, usted tiene que salir a la calle y ver el mundo ahora a través del lente de sus conocimientos conceptuales y jurídicos, entonces todo lo que ven lo ven a la luz de las categorías que están aprendiendo. Por eso yo le puse un poco los gráficos acá, pero no es más que para eso, para darle una vuelta pedagógica a algo que tiene que tener un eminente carácter práctico, más allá de conceptual. Dicho eso, hablemos de los sujetos de la obligación. El primer elemento esencial y estructural de la obligación. Cuando hablamos de sujetos de las obligaciones, estamos pensando primero, por supuesto, fíjense que acá al costado yo les hablo de quiénes pueden ser sujetos y los requisitos para ser sujetos. Los sujetos, en cuanto al quiénes, el adverbio quiénes, estamos hablando de que son sujetos y pueden ser parte en una relación jurídica obligacional, las personas humanas o jurídicas que se vinculan a través de este nexo obligatorio. Siempre hay dos sujetos, y esto es importante. La obligación necesita un polo activo, que se denomina acreedor, sujeto activo también se le puede llamar, que es el titular del derecho de crédito. Y por el otro lado van a ver el polo pasivo, que se lo llama deudor, o sujeto pasivo, que es sobre quien pesa este llamado deber de prestación. Es quien debe la conducta que está orientada a satisfacer el interés lícito en nuestro gráfico de esta acreedora que está en el sector izquierdo de la pantalla. ¿Por qué se habla de una necesidad de que existan sujetos en plural con S? Porque la dualidad de los titulares, y esto es importante, es una exigencia tanto conceptual como lógica de la categoría obligación. El vínculo reposa en esa tensión entre esos dos polos, entre un polo activo y un polo pasivo. Por lo tanto, si ambos polos recaen en un mismo sujeto, la obligación se extingue. Esto lo van a ver en unas clases más adelante, cuando vean formas de extinción. Por eso, cuando hablamos de una obligación, necesitamos sujetos distintos. Y esto es importantísimo. No un único sujeto. ¿Puedo ser yo acreedor y deudor de mí mismo? No. No solamente es un sinsentido en términos de sentido común, sino que jurídicamente no hay una obligación. ¿Quiénes pueden ser sujetos? Cuando hablamos de quiénes pueden ser sujetos, estamos hablando de quiénes pueden asumir el rol de titular de una creencia y ser deudor
de una deuda, valga la redundancia. Y acá hablamos también de nuevo de las... incluso cuando hablamos recién de las personas humanas y jurídicas, hablamos de las personas jurídicas, esto es lo que ustedes ya estuvieron en Civil 1, ¿sí? Las personas sean públicas o privadas. Incluso cuando hablamos de los sujetos también hablamos de los que no tienen una existencia actual, pero puede tenerla en un futuro, aunque condicionada a que llegue a tenerla. Me refiero al caso de las fundaciones, bueno, esto lo van a ver más adelante también, pero cuando se hacen aportes para fundaciones que todavía no han sido creadas, o las personas por nacer. Ustedes lo estudiaron en Civil 1, las personas por nacer pueden recibir donaciones, pueden recibir herencias, pero condicionadas a que esas personas nazcan con vida. Esto está en el artículo 21 del Código Civil y Comercial. Pero ¿qué requisitos, y ahora sí volvemos, qué requisitos tienen que tener estas personas, sean humanas o jurídicas, para ser parte en una obligación, sea en el ámbito pasivo o activo de una obligación? Fíjense que les enlisté en la pantalla capacidad, determinación y pluralidad. Cuando hablamos de capacidad, para que la obligación sea válida, el sujeto debe ser capaz de derecho, es decir, tiene que tener la aptitud para ser titular de una determinada relación jurídica. Esto está en el artículo 22 del Código Civil y Comercial, es decir, tiene que tener la aptitud para ser titular de una relación obligatoria. Las personas humanas, esto ya todo es parte del civil, parte general, las personas humanas por regla son capaces de derecho y solo excepcionalmente son incapaces para algunos actos puntuales, en tanto que las personas jurídicas solo tienen una capacidad para adquirir derechos y obligaciones que son las que se vinculan con su objeto social, ¿sí? Esto lo van a estudiar más adelante cuando vean sociedades comerciales en la materia correspondiente. Pero recuerden que hay dos tipos de capacidades. La capacidad de derecho, que se vincula con la aptitud de una persona humana o jurídica de ser titular de determinadas relaciones jurídicas, y la capacidad de ejercicio o de hecho, están en el artículo 23 del Código Civil y Comercial, que es un recaudo indispensable cuando se trata de evaluar cómo la persona ejerce por sí mismo o a través de sus representantes los derechos de los cuales es titular. La capacidad de ejercicio, la falta de capacidad de ejercicio, provoca en realidad la nulidad relativa del acto constitutivo de la obligación. Esto también ya lo estudiaron, artículo 386 y siguientes del Código Civil y Comercial. Así que distingan la capacidad de ejercicio como presupuesto para el acto jurídico, para realizar por sí mismo el sujeto del acto jurídico del cual emana la obligación, de la capacidad de ejercicio en cuanto al requisito de que ese sujeto que es incapaz actúe ejerza sus derechos a través de sus representantes. ¿Por qué les digo esto? Yo les menciono acá un ejemplo, en algunos gráficos. Por ejemplo, en este supuesto que ustedes ven en pantalla, ven una obligación donde una persona jurídica es deudora, ¿sí? Un banco que debe, algo que seguramente dirán, che, pero esto no pasa nunca. En realidad sí pasa. Si ustedes ponen dinero a plazo fijo, a 30 días, en 30 días el banco les debe devolver el dinero que ustedes colocaron en depósito. En este supuesto, nuestra acreedora, que la ven hacia la izquierda, tiene un crédito frente al banco, que es el deudor. Otro ejemplo que les puse acá, ahora vamos a ver, no necesariamente tiene que ser un sujeto en uno u otros polos. Las obligaciones de sujeto plural, sea sujeto pasivo, sujeto activo plural, o obligaciones de sujeto mixto plural, puede tener varios acreedores y varios deudores. En este ejemplo que están viendo, hay dos acreedoras y del otro lado hay dos deudores y una deudora más. Por supuesto hay algún detalle con relación al vínculo, lo van a estudiar también más adelante, que ese vínculo puede estar disociado o coligado según el tipo de obligación que se trate. También lo van a estudiar más adelante en un tema de los más, no difíciles, pero más interesantes de la materia. Y les puse otro ejemplo. Fíjense acá, acá en este ejemplo van a ver que en el polo activo hay una mujer, hay un bebé, y del otro lado hay un señor, es decir, una persona humana, y hay un banco, que es una persona jurídica, una sociedad comercial. Entonces, lo que ustedes dirán es, bueno, pero no, ese bebé no tiene capacidad, y ahí es cuidado donde tienen que volver a sus conocimientos de civil parte general. Quizás ese bebé recibió una herencia, quizás ese bebé reemplaza a otro acreedor que falleció y es su heredero, por lo tanto no está en juego su capacidad de derecho como bebé, aunque persona incapaz de ejercicio, es capaz de derecho para ser titular de una relación jurídica, para ser titular de una obligación, en este caso para tener un crédito frente a un banco. Sería lo que ocurriría, por ejemplo, si alguien que es titular de un plazo fijo fallece y lo heredan sus hijos, y uno de sus hijos es un bebé. No hay ningún inconveniente, puede ser titular, lo que ocurre es que, en términos, no importa que es capaz de derecho para ser titular de una relación jurídica, el ejercicio de esos derechos lo tiene que hacer a través de sus representantes legales.
Por lo tanto, siempre para entender la capacidad como requisito para ser sujeto de una relación jurídica obligacional, recuerden distinguir capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Otra cosa distinta es la capacidad de ejercicio al momento de celebrar un acto del cual emanan obligaciones. Porque ahí, por supuesto, pueden existir problemas que derivan en la nulidad de ese acto, que sería el caso de que un niño de 4 años esté en una escribanía vendiendo un inmueble. Ustedes saben cuáles son las consecuencias jurídicas de ese acto porque ya los han estudiado en la bolilla de nulidades relativas de civil parte general. Entonces, importante, al hablar de sujetos, la capacidad, distingan bien capacidad de ejercicio y capacidad de derecho. Cuando hablamos de la determinación, no sé si les puse un ejemplo, ya pasó el vínculo. No, vamos a quedarnos con este que es el más gráfico, porque además me gusta el dibujo del bebito que me quedó muy coqueto. Además está feliz el bebé, porque tiene un crédito frente a un banco, lo cual lo pone muy contento al bebé. Los sujetos tienen que estar determinados al tiempo de contraerse la obligación, o al menos ser determinable en algún momento posterior. Por eso la determinación es un requisito de los sujetos en tanto elemento de una obligación. No puede haber una indeterminación absoluta, en cuyo caso la obligación no existe. Tiene que haber determinación actual, presente, o por lo menos una determinabilidad, si se quiere, o ser determinables los sujetos en un momento posterior. ¿Cuándo son determinados los sujetos en una obligación? ¿Desde el nacimiento de una obligación? Bueno, cuando es posible identificarlos e individualizarlos en el momento en que la obligación nace. En cambio, son determinables los sujetos cuando, si bien no están normativamente designados al momento de nacer la obligación, es posible hacerlo por circunstancias posteriores, sean anteriores o incluso concomitantes al pago. Pago, que es, por ahora no vieron pago, pero pago es el cumplimiento de la obligación. Entonces, hay siempre dos tipos de indeterminación, que siempre es transitoria, no existe la indeterminación absoluta porque eso elimina la obligación. La indeterminación, que siempre es transitoria, es la única válida para el mundo de las obligaciones, es originaria o es sobrevenida. Es decir, o desde el inicio sabemos que los sujetos se van a determinar en un futuro, o sobrevenientemente esa determinabilidad aparece y después se determinan los sujetos que componen cada uno de los polos, uno u otro de los polos, o los dos. Esto no necesariamente tiene que afectar a los dos polos de la obligación, al acreedor o al deudor. Les doy ejemplos que los van a ver en los libros, ejemplos que no puedo profundizar demasiado porque los confundiría con temas que van a ir viendo en las clases que vienen, así que es importante que tomen nota como para después, cuando van a ir avanzando las bolillas o unidades, veo que alguien dijo bolillas, así que no me siento tan viejo de que estoy hace tantos años, se siguen diciendo bolillas, cuando estudien las bolillas van a ir recordando estos conceptos. Ustedes van a estudiar las obligaciones ambulatorias, las que emergen de los llamados títulos al portador, que se transmiten entregando el documento. Entonces, donde inicialmente A le debía a B, luego B le debe, A le debe en realidad a C, y C como le entrega el documento a D, finalmente D es el deudor, etcétera, etcétera, etcétera. Las obligaciones propter rem, ustedes si viven en algún departamento, saben, algunos han pagado expensas como poseedores o en virtud de alguna relación real con una cosa. Las obligaciones propter rem son debidas por quien tiene la propiedad, posesión o alguna forma de relación real con una cosa, y nacen y se transmiten en cabeza de esa persona que tiene relación real con la cosa. Por eso se dice que es un crédito que es accesorio a la cosa, va con la cosa. Bueno, ahí también hay un supuesto donde la obligación no mantiene determinados de manera concreta a los sujetos, sino que uno de los polos, el deudor evidentemente, porque siempre el acreedor es el consorcio, la comunidad consorcial, uno de los polos es determinable. Por eso las obligaciones propter rem se dan como ejemplo de la indeterminación eventualmente transitoria de uno de los polos o sujetos, que es el pasivo. Las obligaciones disyuntivas también las van a estudiar más adelante, donde hay una pluralidad de acreedores o deudores que se excluyen entre sí, por lo que la elección de cualquiera de ellos excluye la restante. Por ejemplo, Tomás o Roberto le deben a Carlos o a Oscar 400 pesos. Bueno, definido el nexo, el vínculo establecido entre quién va a pagar y quién es el acreedor, excluidos los demás, ahí se presenta otro supuesto de indeterminación transitoria de las obligaciones. Después hay otros supuestos, la promesa de recompensa, las llamadas ofertas al público, que sea sobre todo en materia de consumos, las estipulaciones a favor de un tercero, donde un beneficiario puede ser determinado o determinable, y recién después de operada esa aceptación se concretiza y se identifica fehacientemente los sujetos que componen cada uno de los polos
estipulaciones a favor de terceros, y que también las van a estudiar en bolillas más adelante, y no quiero ahondar porque si no se van a asustar con cosas que los van a ir aprendiendo a medida que vean los distintos tipos de obligaciones. Lo importante entonces, los sujetos tienen que estar determinados al tiempo de contraer la obligación o ser determinables en alguna forma de indeterminación que, no, negrita subrayado, siempre tiene que ser transitoria. Una obligación de indeterminabilidad, indeterminación, como quieren llamarlo, de tipo absoluta, no es una obligación que no existe como tal. Y esto es importante cuando hablamos de transmisión. Yo creo que puse acá un ejemplo. No, después se los voy a dar porque los voy a complicar, tengo un ejemplo gráfico. Es importante que sepan lo siguiente. Uno puede decir, mire, doctor, pero yo una vez compré una computadora que tenía una garantía, y yo la verdad la computadora la vendí por Mercado Libre, y la garantía estaba vigente. Entonces la garantía finalmente, como la computadora se rompió, la ejecutó la persona a quien yo le vendí mi computadora. Pero entonces ahí las obligaciones, como tanto la calidad de acreedor como de deudor, no necesariamente tienen que mantenerse fija y estanca durante toda la vida de la relación jurídica. Luego, como luego van a ver, la calidad de acreedor y de deudor también pueden ser transmitidas. Es decir, puede haber una sucesión, a título singular o universal, podemos saber, de esos polos. Es decir, pueden reemplazarse a uno de los sujetos, en el caso, no sé, bueno, podemos volver a nuestro ejemplo, que está acá un poquito más sencillo. Ustedes no sé si ven mi mouse, ¿lo ven? Perfecto. Pueden esta persona ser reemplazada por otra, o esta persona ser reemplazada por otra, ¿sí? Eso ocurre en el mundo de los negocios de manera muy frecuente. Por lo tanto, la transmisión o sucesión de cualquiera de las posiciones, digamos, de los polos de una obligación se puede transmitir, se puede suceder a otros, sea por un acto entre vivos, por ejemplo, una operación de descuento, un contrato, etcétera, o por actos de última voluntad. Y desde un punto de vista del contenido del patrimonio, podemos ver también, puede ser a título particular, es decir, un acto que comprende una única relación jurídica, o a título universal, como ocurre con la herencia, como vimos recién el ejemplo del bebé que hereda a aquel que era acreedor de un cierto derecho frente a un banco. Sí, perdón. Tengo una pregunta en cuanto a las situaciones intermedias que vendría a ser la Procter-Rem y la Scripta-Rem. La Procter-Rem, como usted dijo, yo la entendí con un caso que subieron al campus de una medianera, en donde estaba el acreedor y el deudor. El acreedor en este caso vendría a ser el que construyó la medianera. En cuanto al artículo, espera que lo tengo por acá. Bueno, era en el 2014, ¿no? Tiene la facultad de pagar, o sea, la obligación de pagar la mitad de la medianera, pero supongamos que el deudor en este caso vende la propiedad y se la pasa a un tercero. El tercero adquiere la propiedad y con eso muta, ¿no? Lo que vendría a ser la facultad de, en este caso, deudor. Entonces tiene la obligación, al igual que la tenía el otro sujeto, de pagarle la mitad de la medianera. Eso entendí en Procter-Rem. Pero en Scripta-Rem no terminé de entender muy bien. Había un caso, por ejemplo, en el artículo donde decían que se necesitaba por lo menos, en el caso, ponerle de una inmobiliaria, ¿no? Donde venden departamentos. La persona compra un departamento, pero paga el 25%. Al pagar el 25% del departamento, la constructora declara la quiebra, pero esa persona tiene, en ese caso, un derecho real, por decirlo de una manera, de reclamar. Pero no entendí muy bien, porque también vi que se relaciona con un poco la parte de las sucesiones. Entonces, si bien entendí que vendría a ser Procter-Rem, no entendí muy bien lo que vendría a ser la Scripta-Rem. No me termina de cerrar. Sí, hay un mundo de aclaraciones que puedo hacer sobre lo que recién contás, sobre todo con el tipo de derecho, si es real, personal, que emerge. Lo que pasa es que eso vincula con otra bolilla que no querría confundir el contenido con lo que se ve después con los tipos de obligaciones. A lo que hace a nosotros, al interés de los sujetos, más allá del caso de la diferencia entre los tipos de obligaciones que vos mencionás, que es correcto, la determinabilidad de los sujetos, lo importante que me interesa que te queden claros con relación a estos ejemplos, por eso yo lo de los ejemplos aclaré. Esto se vincula con un mar de otras bolillas que no quiero ingresar porque si no la clase no llevo, y además los temas algunos son muy interesantes, como esto, el tema, sobre todo los distintos supuestos de obligaciones Procter-Rem, que no son solamente las expensas, como decís, supuestos de medianería, hay un montón más. La determinabilidad de los sujetos es que aún en los ejemplos que vos estés pensando o que te hayan dado en otras clases sobre tipos de obligaciones, Procter-Rem, ambulatoria, disyuntiva, los supuestos de estipulaciones a favor de tercero, cualquiera sea,
es que en esos casos solo aparentemente aparece haber una indeterminación en los sujetos, o una volubilidad en el tipo de sujetos que aparece integrando cada uno de los polos, pero eso no elimina la determinación, sea actual o eventual, del sujeto que debe y el sujeto que tiene su acreencia. Y esto, por ejemplo, en el caso de las operaciones inmobiliarias vinculadas a quién paga las expensas, algo que ocurre mucho, la obligación siempre existe, no deja de existir. Primero, la obligación de propter rem incluso se discute hasta si es una verdadera obligación. Hoy creo que nadie tiene dudas de que lo es, pero lo que define a esta mutabilidad, pero este cambio, esta aparente indeterminación del sujeto, es esa relación real con la cosa. Lo que no genera, y ahí creo que tengo que hacer una aclaración sobre lo que dijiste, sin entrar en la explicación de las diferencias, porque responder a la pregunta sería entrar en un tema que no me puede llevar mucho tiempo, es que no son derechos reales. Nosotros en el ámbito de las obligaciones estamos siempre en el campo de los derechos personales, e incluso aquel que compra una vivienda, hasta que no tiene escritura traslativa de dominio y no tiene tradición, es decir, la posesión, en el derecho argentino no es dueño, no es titular de un derecho real de dominio. Por lo tanto, se necesita título y modo, y recién ahí hablamos de un derecho real. Antes solamente estamos en el campo de los derechos personales derivados de un contrato, que usualmente es un boleto de compraventa. Hecha esa aclaración, Claro. Sí, me confundí con la parte de las situaciones intermedias cuando empecé a hablar, pero sí, o sea, entendí que, o sea, no es un derecho real, pero como que tiene cierta parte que lo puede llegar a confundir. Pero bueno, ya lo entendí. Lo que no entendí igual está bien, bien, tomo nota de la duda, sobre todo porque no sé si me toca a mí o en otro tema, tengo que hablar más en detalle de las propter rem en las unidades que me han asignado los docentes, así que me voy a anotar tu pregunta para después volver, y de hecho me voy a anotarla acá. Pero lo que me interesaba era que más allá del ejemplo, el detalle de digamos, la mutabilidad de los sujetos. El tipo de obligación, más allá del supuesto particular que estés hablando, no cambia la determinación actual o potencial de los sujetos que componen esos polos. Por eso, de hecho, este esquema que ustedes están viendo en el PowerPoint a veces peca de simplista, pero en definitiva siempre necesitamos un deudor y un acreedor. Eso es lo que más me interesaba de mencionar. E incluso, y esto ahora más acordado a los supuestos de los negocios inmobiliarios, algo que ocurre mucho, que también pueden reemplazarse los sujetos en una obligación, ocurre cuando no se transmite una obligación particular, sino que, y como van a ver también más adelante, se puede transmitir la posición que un sujeto tiene en el contexto de un contrato completo. Es decir, lo que se llama la cesión de una posición contractual. No sé si ustedes han escuchado hablar, por su experiencia de vida, de la cesión de boleto de compraventa. No viene al caso analizar ahora qué es, pero básicamente cuando ustedes compran por boleto, compran un inmueble por boleto, por ejemplo, compran un lote, compran un terreno, o incluso una propiedad, y en realidad la persona le dice, no vamos a escriturar, sino que yo te voy a transferir el boleto, lo que ocurre es justamente, esa persona lo que hace es lo reemplaza, un sujeto reemplaza a otro en la posición de un contrato, lo que implica asumir, naturalmente, todos los polos activos y pasivos de todas y cada una de las obligaciones que emergen de ese contrato. Nuevamente, eso no afecta la determinación de los sujetos, porque respecto de cada obligación, siempre sabemos quién debe y quién paga. El pago del precio, antes lo debía Juan, pero Juan le cedió el boleto a Tito, bueno, ahora lo debe Tito. Y hay que hacer la escritura en tal momento, ¿quién tiene que ir a la escribanía? Antes tenía que ir Juan, ahora va a tener que ir Tito. Siempre sabemos y siempre podemos determinar, o eventualmente determinar en un futuro, quién es el que debe y quién es aquel a quien le es debido. Esa es la importancia de la transmisión de la calidad de deudor y acreedor. Es posible y eso no afecta la determinación de los sujetos. Y por supuesto, como les mencioné en el ejemplo acá, que estaban por acá, la pluralidad de los sujetos, ustedes sepan que no es necesario, el polo no tiene que estar ocupado por una única persona, sino que puede haber pluralidad activa, pasiva o mixta, según haya varios acreedores, varios deudores o varios en ambos polos. Puede ser una pluralidad originaria, donde, tomo algunos nombres que veo por acá, Celeste y Enrique le deben a Ramiro 1.000 pesos, o puede ocurrir que, no voy a tomar un ejemplo, voy a tomar un ejemplo como a mí, Tomás, que debe, fallece, así no pongo a nadie en un ejemplo feo, Tomás fallece y quien va a deber va a ser mi heredero, que es en este caso es mi hijo. Por lo tanto, puede haber una pluralidad, mis hijos, porque estamos hablando de pluralidad, puede haber una pluralidad originaria o puede haber una pluralidad sobrevenida, que el caso más característico es cuando un acreedor o un deudor muere y lo continúan en ese rol sus herederos. Pasamos a la siguiente filmina, que van a ver por acá.
¿Qué es Profe, el perdón. objeto de las obligaciones? ¿Se escuchó un ruido? ¿Puede ser? ¿Alguien hizo una consulta? Sí, me quedó una duda. Dale. El caso que nombraste recién, ¿solo sucede cuando hay un boleto de compraventa de por medio o siempre que haya la venta de un inmueble? No, es una buena pregunta. Ay, de vuelta. Me siento muy, que estoy esquivando las preguntas porque si no tengo que decirles un montón de otras cosas. No, la respuesta es, no todas las operaciones inmobiliarias se realizan por boleto. Hay veces que simplemente una escritura directa, ustedes van a una escribanía y firman una escritura traslativa de dominio y se celebra la compraventa. Pero esto tiene que ver porque el boleto de compraventa es un instrumento privado que no cumple la formalidad exigida por la ley para generar la transmisión del dominio. Entonces, usualmente se firma un boleto y tiempo después se firma la escritura. Esto seguramente ustedes lo conocerán, aunque sea alguna anécdota, algún conocido tiene. Pero no siempre, no toda operación inmobiliaria implica la cesión de un boleto. A veces simplemente es el boleto original que celebra el vendedor con el comprador, pero a veces esa situación eventualmente puede cambiar porque quien iba a ser el que recibía la propiedad por la escritura que se acuerda allí celebrar, decide que al final el inmueble no le interesa y lo vende y reemplaza la posición contractual esta nueva persona. Por lo tanto, no, la cesión del boleto de compraventa no es la manera natural en la que se realizan operaciones inmobiliarias, aunque es muy frecuente. Y las más frecuentes, el ejemplo quizás más cotidiano que ustedes pueden llegar a conocer como un supuesto de transmisión de posición contractual. Por eso les di el ejemplo. Pero no, bajo ningún punto de vista, las operaciones inmobiliarias se hacen de esa manera. De hecho, hay muchas modalidades. La modalidad correcta es la que exige la ley, que es que la transmisión de una propiedad del derecho real de dominio se adquiere por un título suficiente que tiene que estar formalizado en escritura pública. Tiene que intervenir necesariamente un escribano. Por eso, ustedes van a escuchar que, como futuros abogados, pueden repetir con tranquilidad, es hasta que no vas a una escribanía a firmar la escritura, no sos dueño de ningún inmueble. Si firmás boletos, no sos dueño. Si firmás cesión de boletos, no sos dueño. No sos titular de un derecho real de dominio. Sos simplemente alguien que compró por boleto y tiene un derecho personal a exigir el cumplimiento de ese boleto. ¿Qué implica? Ustedes lo van a estudiar en contratos, un compromiso a celebrar, a cumplir la forma de vida exigida por la ley, que es ir a la escribanía y celebrar la escritura. Eso es importante aclararlo para que no haya confusión. Ustedes van a ver... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tal vez estoy equivocada, pero hay obligaciones que se extinguen con el fallecimiento del, por ejemplo, sí, por deudor. Sí. Eso es así, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que nosotros digamos aquí va a extender todo, yo no puedo repetir todo lo que ustedes aprendieron en Civil 1, pero es correcta la observación. Ustedes ya vieron que hay obligaciones que no se transmiten, y esto lo estudiaron en la última parte, seguramente, de Civil parte general, ¿sí? El derecho a la reparación de daño moral no la hereda, ¿sí? El heredero, salvo que la acción esté intentada en vida, por lo tanto, eso es una obligación que no se transmite a sus sucesores, y hay otras tantas obligaciones que, fallecida la persona, no la continúan sus herederos. Así que cuando digo que hay una transmisión a título universal, es, como bien señala, no llegué a ver bien el nombre de quien habla porque tengo muy poquitas imágenes acá, como bien menciona acá Eliana, la colega, doctor. Eliana Fernández perfecto. Gregory. Como bien anuncia Eliana, esto en la nota al pie es, bueno, por supuesto, estemos hablando de obligaciones que se transmitan a título universal por vía de sucesión. Aquellas que no, las excluimos, por supuesto. Todo lo que estamos viendo esto forma parte del derecho civil, así que son aplicables todos los conocimientos que ustedes tienen de civil parte general. ¿Sí? Esto es importante, incluso después vamos a ver las obligaciones intuito personal. Hay un montón de tipos de relaciones jurídicas que el fallecimiento de uno de los polos no genera las consecuencias que yo les enuncio a título de regla general. Capaz no los menciono porque si no... Muchas gracias. No, por favor. Los confundo, igual está buena la aclaración. Perdón, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Dale. Es sobre la pluralidad que yo veo en el PowerPoint, que usted pone varias personas humanas. En ese caso, ¿no pueden ser varias personas jurídicas también en el caso de los deudores? Sí, por supuesto. Sí. Todas las combinaciones que se les ocurra. Sí. Yo puse algunas como Pensé ejemplo. que como estaba en el PowerPoint solamente personas humanas, no entraba la pluralidad en personas jurídicas. No, las combinaciones pueden ser todas. Todas las posibles. Perfecto. Sí. Gracias. Profe, y cuando se encuentran dos personas diferentes a la misma vez, la calidad de deudor y la calidad de acreedor, por ejemplo, yo le debo, pero él también me debe. En ese Correcto. caso, por ejemplo, ¿cómo sería?
La respuesta está a la categoría, digamos, en el concepto que les di hace un segundo. La pregunta, es una pregunta, imaginemos un examen, te toca, apretás completar el examen y te dice, ¿puede una misma persona reunir la calidad de acreedor y deudor? De acuerdo a lo que yo les dije... Esa pregunta no era esa la pregunta, sé que no pueden estar en la misma persona. Mi pregunta es cuando son dos personas diferentes, Sí. Por ejemplo, no sé, A y B, y Sí. A le debe a B, pero B también le debe a A. O sea, ambas se deben recíprocamente. Correcto. Y Cuando ambas vas al tienen una asado, obligación con la cuando otra. vas al asado y bueno, yo te debo 1000, pero vos me debías 500 de ayer que te pagué la fiambrería. Bueno, eso se extingue la obligación hasta el alcance de la menor. Esto es lo que se llama compensación. Lo van a estudiar más adelante, la respuesta que les estoy dando me da vergüenza decirlo, pero lo van a estudiar en unas bolillas, pero es correcta, está muy bien la apreciación. En ese caso, hay una porción de la obligación que desaparece, que se extingue, porque en ese caso, en el ejemplo que vos decís, A y B, son recíprocamente deudores. Hay dos cosas que tienen que diferenciar. Una es la confusión y otra es la compensación. En el caso que da, espera que me coloco arriba de tu imagen, Brisa, Enrique. ¿No? Perfecto. Sí. En el caso que da Brisa, que sería de A y B se deben recíprocamente, en ese supuesto se compensa, por lo tanto, las recíprocas calidades de deudores y acreedores, en nuestro ejemplo, vengamos por acá, imaginemos que ella le debe, ella tiene un título, una creencia frente a él de 1000 pesos, pero ella a su vez le debe 500, por lo tanto el resultado de eso es que se extingue la obligación hasta el valor de la menor, por lo tanto solamente uno de esos sujetos queda debiéndole 500. Eso es lo que van a estudiar ustedes cuando vean compensación. Lo que va a ocurrir también es la confusión, en el que sería el paso siguiente al que mencionás vos, y que quizás yo entendí al inicio que te referías, que es donde en un supuesto las dos calidades de los polos se unen en una misma persona, en cuyo caso también opera un supuesto de extinción de la obligación. Está buena la pregunta. Podría ser, por ejemplo, cuando una persona le debe, por ejemplo, a su tío, no sé, para poner plata 1000 pesos a su tío, Sí. pero a la vez el tío fallece y él es heredero de su tío, no puede entonces Correcto. en ese caso Correcto, exactamente. reunir las dos condiciones. Sí. Ese sería un ejemplo perfecto del caso. Sí, y es más frecuente de lo que yo he visto casos donde eso ocurre, y de hecho eso es algo que opera de pleno derecho, no necesita una sentencia de un juez, o más allá que lo declare como tal. Esos dos supuestos, tanto compensación como confusión, son casos de extinción de las obligaciones que también creo que van a ver en unas clases más adelante. Por eso yo les decía que se vincula con muchas unidades futuras, pero es perfecto el ejemplo que das, porque los sujetos uno piensa a veces la obligación como una figura estanca, y tiene una dinámica que puede ir cambiando por distintas vicisitudes. En uno de los ejemplos que das vos, Brisa, hay un fallecimiento, en el otro hay una relación obligacional paralela que implica que ambos son sujetos activos y pasivos recíprocos en virtud de obligaciones que además tienen que tener ciertas características entre sí. No es lo mismo que yo te deba a vos la construcción de un instrumento musical y vos me debas a mí 1000 pesos. Después van a estudiar en detalle qué tiene que ocurrir para que cada uno de esos procesos extintivos de las obligaciones operen, pero es importante que identifiquen o relacionen los conceptos que están viendo acá como elementos de las obligaciones con lo que luego van a estudiar en los distintos supuestos de extinción. Vamos al objeto de la obligación, así avanzamos, que no quiero que quede tema sin ver. Objeto de las obligaciones, vuelvo a esta planilla. El tema del objeto de la obligación como un elemento esencial fue, y es muy discutido, ahí depende de qué libro ustedes consulten, puede tener una opinión distinta. Hay algunos que dicen que el objeto de la obligación es el comportamiento debido por el deudor, es decir, la prestación propiamente dicha. Otros dicen, bueno, no, el objeto de la obligación es el bien debido, es decir, lo que sea que se debe entregar, lo que sea que se deba dar, o lo que sea que se deba hacer. Entonces, más que nada identifican al objeto con la utilidad procurada por el acreedor. Son teorías más patrimonialistas, que conciben de ese modo al objeto de la obligación. Por ejemplo, no sé, Brisa me debe a mí 1000 pesos, algunos autores dirán, bueno, el objeto de la obligación es la entrega de suma de dinero, el comportamiento de Brisa hacia Tomás. Y otros van a decir, no, el objeto de la obligación son los 1000 pesos, es decir, el bien debido. No sé si se entiende esta diferente concepción que tienen los autores. ¿Cuál es la versión, creo, más moderna? Pizarro y Vallespinos lo explican muy bien, otros autores también la relatan de este modo, que un poco es la que hoy tiene sustento en el Código Civil y Comercial. El objeto de la obligación, yo intenté hacerlo lo más gráfico posible en el PowerPoint,
el objeto de la obligación está dado, en definitiva, por dos componentes. Por el comportamiento debido por el deudor, es decir, la prestación, ese hacer, ese no hacer o ese dar, pero también por el interés perseguido por el acreedor, que tiene que ser satisfecho a través de esa prestación. Entonces hay un doble componente, conducta e interés, y no es posible prescindir de alguno de ellos, o no es posible comprender al objeto de una obligación sin evaluar ambos elementos, objeto e interés. Hablamos del objeto entonces como un plan o proyecto de conducta, dicen los autores, un proyecto de conducta futura, porque si no estamos hablando de una obligación y un pago inmediato, estamos hablando de una conducta futura que está destinada a satisfacer un interés lícito, o un interés, por supuesto, tiene que ser lícito, del acreedor. ¿Qué es lo que ¿Por qué se justifica esta visión? Porque lo que dicen los autores, bueno, la obligación es siempre algo más que una mera conducta, es algo más que Brisa me entrega a mí efectivamente los 1.000 pesos que ella me debe por algún motivo, alguna causa fuente determinada. Hay siempre detrás un interés, hay un interés mío, en este caso como acreedor, que esa prestación está destinada a satisfacer, y ese es un aspecto esencial de la obligación y hay que tenerlo en cuenta. En realidad, de hecho, el interés es objetivo y es invariable, pero la conducta, en definitiva, puede eventualmente en algunos casos modificarse. Por ejemplo, cuando la prestación es fungible o incluso cuando se ingresa en alguna etapa de responsabilidad, donde ya Brisa quizás no cumple con su obligación y entra en el ingreso de responder en la etapa de... Esto no los quiero complicar con lo que van a ver más adelante, pero ingresa en la etapa ya de incumplimiento, donde estamos en el ámbito de la responsabilidad, por la deuda que ella no satisfizo en tiempo y forma. Entonces, lo que me interesa que les quede claro, el objeto tiene ese doble elemento, la prestación como comportamiento y el interés. El interés es una necesidad que es objetivamente valorable, de bienes y de servicios que la prestación está destinada a satisfacer. Y esto es muy importante, porque esto van a ver la palabra que dice abajo, patrimonialidad. El interés puede, pero no necesariamente tiene que ser patrimonial o económico, sino que también puede ser extrapatrimonial. Y dentro de los intereses extrapatrimoniales se habla en un universo de casos. Puede haber intereses culturales, intereses religiosos, deportivos, morales, artísticos, del tipo que sea. ¿Sí? Y eso, para determinarlo, hay que analizar caso por caso. Esto, si hay un conflicto, hay que evaluarlo, será el juez el que tiene que evaluarlo, pero si se tratase de un contrato, bueno, hay que evaluar el objeto del contrato, la causa final del acto jurídico, si se explicitó en el contrato, etcétera, etcétera. Pero el interés no necesariamente puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Esto es importantísimo. No todo interés que va detrás de una obligación es un interés patrimonial. Puede ser también extrapatrimonial. Y lo que permite valorar el interés es también, de alguna manera, definir cómo va a funcionar la relación jurídica obligatoria una vez que, digamos, ha cobrado vida y transcurre el tiempo. Por ejemplo, los ejemplos que se suelen dar. Si se elimina el interés, puede, por ejemplo, devenir una causa extintiva de las relaciones jurídicas. Algo que ocurre con la frustración de la finalidad del contrato. Un instituto que también van a estudiar más adelante y lo van a estudiar en el derecho de los contratos. La subsistencia del interés determina que si hay un incumplimiento del deudor, el acreedor puede elegir entre pedir el cumplimiento forzado de esa obligación o ya directamente elegir otras vías para satisfacer ese interés. O ante su frustración, acudir directamente a otras vías resolutorias. Esto se da en el ámbito de los contratos también. Incluso la idea del interés le da sustento a las prestaciones fungibles, es decir, que puede haber un cambio, en definitiva, en el comportamiento debido por el deudor, pero el interés está satisfecho en la medida en que ese comportamiento esté destinado a satisfacerlo. El objeto, cuando hablamos de, si ustedes ven, no sé si tiene el código ahí a mano, a ver, no, se me fue para atrás. El artículo 725 del Código Civil y Comercial, van a ver que el objeto, digamos, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica, y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Esta norma lo que nos está diciendo, básicamente, es que el objeto de la obligación, aunque algunos dicen la primera parte del artículo justifica a aquellos que hablan del objeto como la prestación, pero en definitiva finalmente le da un valor importante al interés. Lo que es el objeto de la obligación es la prestación, que tiene que tener ciertas características, y el interés, que puede ser, y lo aclara la norma, patrimonial o extrapatrimonial. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del objeto? Cuando ustedes ven los requisitos del objeto, que yo les puse acá abajo con algunos iconos un poco graciosos para que lo usen simplemente como ejemplo,
distingan en cada caso si estamos hablando de la prestación o estamos hablando del interés, porque ustedes van, no sé, estudian la patrimonialidad, y yo le puse ahí el signo de los billetes, tienen que tener en cuenta que estoy hablando ahí de la prestación, no del interés. El interés puede ser económico, puede ser patrimonial o puede ser extrapatrimonial. La prestación tiene que tener contenido patrimonial. Vamos a ver cuáles son los requisitos del objeto, los que enuncia el artículo 725. No son complejos, son bastante sencillos y algunos se autoexplican. Cuando hablamos de la posibilidad, esto creo que ya lo estudiaron también en Civil Parte General, al hablar del objeto del acto jurídico, la prestación tiene que ser, digamos, material y jurídicamente posible. No es posible cuando viola las leyes de la naturaleza o de la física, o es jurídicamente imposible cuando existe un obstáculo legal. No sé, vamos a elegir a alguien más, a Aníbal, veo acá, Aníbal Fernández. Lo voy a tomar a Aníbal como ejemplo, no lo tengo en la cámara, pero supongo que por ahí estás, Aníbal. Yo no puedo obligarme frente a Aníbal a conseguir o a darle un órgano humano, porque eso está prohibido por la ley, hay una imposibilidad jurídica. Yo no puedo obligarme a cruzar el océano a nado, no puedo obligarme a tocar una nube saltando, porque eso es física o materialmente imposible. Hay una imposibilidad de cumplir esa prestación y por lo tanto, si la prestación que me estoy comprometiendo no es posible, no puede ser objeto de una obligación. Por lo tanto, la obligación no nace, no existe como tal. La imposibilidad, además, no necesariamente tiene que ser original. Puede ser sobrevenida. En el caso de la imposibilidad, tiene que ser siempre, para que sea imposibilidad y frustre el objeto de la obligación, tiene que ser siempre originaria. Al nacer la obligación, es donde se evalúa si es o no imposible. Cuando es sobreviniente la imposibilidad, la obligación nace, pero después va a ser ineficaz por razones que pueden ser, digamos, o no, imputables a las partes o por razones fortuitas. Pero la imposibilidad que nos interesa a nosotros como obstativa de configurar una obligación es la imposibilidad originaria. Y además la imposibilidad tiene que ser absoluta, ¿sí? Tiene que ser definitiva y revisable. No estamos hablando de meras dificultades, ¿sí? Si uno se obliga a un determinado comportamiento, no se puede hablar de, bueno, como es muy difícil, es imposible y por lo tanto la obligación no tiene valor. No, estamos hablando de una obligación, de una imposibilidad, perdón, que tiene que ser absoluta, tiene que ser definitiva, tiene que ser irrefutable. Y finalmente, la imposibilidad tiene que ser objetiva, tiene que ser objetivamente imposible, no para el sujeto con sus particulares circunstancias, sino que tiene que ser imposible en términos objetivos, para la generalidad de los sujetos, ¿sí? Esto es importante. Fíjense que además, al lado de la posibilidad, el artículo 725 nos habla de licitud. El objeto de la obligación tiene que ser lícito, algo que es previsible, porque la ley no va a autorizar objetos ilícitos como prestaciones comprometidas en una obligación. Por lo tanto, la prestación comprometida tiene que ser autorizada por el ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de ordenamiento jurídico hablamos de la ley, hablamos del orden público, hablamos de la moral, las buenas costumbres, etc. No quiero dar ejemplos groseros, pero cualquier tipo de prestación que sea ilícita, me comprometo a robar un auto para, de su resultado de la venta de las partes, transmitirte una cierta cantidad de dinero, bueno, eso es un objeto ilícito. Por dar un ejemplo bien grosero, creo que acá puse justamente un ladrón escapando como ejemplo gráfico, pero elijan cualquier otro, incluyendo también a las violaciones al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. La determinación, el objeto, la prestación, tiene que estar, acá estamos hablando de vuelta de la prestación, tiene que estar determinada al momento de nacer la obligación, o al menos ser determinable con posterioridad. El objeto absolutamente indeterminado hace nula la obligación. Esto es importante. Ustedes van a ver en las clases siguientes, estos son de los temas que no puedo entrar ahora, pero en las clases siguientes van a ver que en las obligaciones en las que la prestación está determinada en su origen, dar cosas, de dar cosas ciertas, de hacer y no hacer, se contrapone con otros casos donde hay obligaciones en donde eso está relativamente determinado, debiendo establecerse luego en un momento posterior la prestación debida. No quiero confundirlos ahora, pero esto lo van a ver en las bolillas que siguen cuando vean los distintos tipos de obligaciones. Así que la determinación como requisito de la prestación es que al momento de nacer la obligación, tiene que la prestación está determinada o al menos ser determinable con posterioridad. Esa es la regla general que nos tiene que quedar claro ahora. Y finalmente, van a ver que hablamos de la patrimonialidad o el interés. Y acá avanzo un poquito rápido porque creo que si no, no voy a llegar. La patrimonialidad y el interés. La prestación debe tener un valor patrimonial, ¿sí? Esto es importante. Y por ende tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria.
y alguno dirá, pero doctor, usted recién dijo, o Tomás, no, doctor no, vamos a sacar la formalidad. Tomás, vos recién nos contabas que puede haber un interés extrapatrimonial o un interés patrimonial, puede ser que les resulte redundante, les insisto en este punto que es importante, guiño, guiño, como dice el jefe Gorgori. Cuando hablamos de patrimonialidad, estamos refiriéndonos a la prestación. El interés puede o no ser patrimonial, puede ser extrapatrimonial. La patrimonialidad de la prestación sí es un requisito sine qua non para que conforme el objeto de la obligación. Acá se contrapone, históricamente hubo varias visiones, la visión de Frédéric Bon-Savigny, ustedes lo conocen, jurista alemán del siglo XIX, que decía que tenía que haber, proclamaba la patrimonialidad, la necesidad de la patrimonialidad de la prestación y del interés del acreedor. Von Jering, Winshade y otros alemanes decían no, la patrimonialidad de la prestación y el interés no son requisitos indispensables de la obligación, porque el derecho también protege otros tipos de intereses morales, afectivos, culturales, etc. Y la visión que recoge nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 725 es la visión de Cialoja, Vittorio Cialoja, que es un jurista italiano en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que dice que hay que distinguir el interés de la prestación de manera de marcar el distingo que venimos refiriendo antes. La prestación siempre tiene que tener un contenido patrimonial, en tanto que el interés puede no tenerlo, puede haber en el interés otros motivos que no necesariamente tienen contenido patrimonial, pero la prestación siempre tiene que tener contenido patrimonial y debe ser susceptible de apreciación pecuniaria, por una razón muy sencilla, que de lo contrario no habría posibilidad de ejecutar forzadamente y agredir patrimonialmente frente a quien tenemos una deuda, a quien que nos debe algo. Porque en definitiva lo que caracteriza la obligación es ese poder, de que si no es cumplida la prestación debida, podemos agredir el patrimonio de la otra parte y procurar la satisfacción de nuestro interés. Por lo tanto, esa es la opinión, la visión, la de Cialoja, la que recepta nuestro artículo 725, cuando habla en la redacción que les mencionábamos recién, del contenido patrimonial de una prestación, pero que está orientada a satisfacer un interés lícito que puede no ser patrimonial, puede ser también extrapatrimonial. Profe, sí. Esto podría ser, por ejemplo, que en el caso la acreedora no está exigiendo la prestación de lo que vendría a ser, por ejemplo, un reloj, pero no solamente por el valor del reloj, sino porque, o sea, tiene una apreciación sentimental. Si bien es eso, ¿no? Es algo patrimonial, pero lo exige por algo extra patrimonial, no porque le interese la plata, por decirlo de una manera. Sí, es correcto. Está bien el ejemplo, aunque vas a ver que después, esto es una objeción mía, quizás digo a título personal, el concepto de interés que nutre al objeto de la obligación tiende a ser difuso cuando se lo vincula con un tema que vamos a ver, y por eso estoy mirando el reloj, ahora unos minutos, que ustedes ya estudiaron en la parte general del derecho civil, que tiene que ver con la causa motivo de los actos jurídicos, que son las motivaciones subjetivas que llevan a alguien a celebrar un acto del cual emergen obligaciones. Pero en definitiva sí, lo que justifica el interés, yo creo que a través del interés se ingresan, aunque los autores tienden a no diferenciarlo, en términos prácticos suelen ingresar elementos que componen también lo que se llama la causa fin subjetiva o la causa motivo, es decir, las razones personales, subjetivas, que, digamos, justifican esa prestación, no quiero decir interés porque no se define con la palabra definida, pero esa voluntad del acreedor de obtener la prestación. Así que coincido con tu ejemplo, y ese ejemplo también explica el contorno difuso entre el interés que compone, uno de los elementos que compone el objeto de la prestación, con lo que luego vamos a ver, y ustedes ya vieron, que es la llamada causa fin subjetiva o la causa motivo, o las motivaciones individuales que también recepta el código, aunque las exige que estén exteriorizadas de una cierta forma. Pero sí, es correcto. Además eso explica que a veces, no siempre, sobre todo explica que cuando, y esto ocurre mucho en el ámbito de los contratos, quizás podés tener la prestación debida por tu deudor. Puede ser imaginemos yo toco la guitarra como hobby, contrato a un luthier que me construye un instrumento, esa persona no cumple, aunque yo le pagué el dinero, no cumple en la prestación debida, que es a un momento determinado, entregarme el instrumento construido. Y quizás mi interés luego justifica que ya no me interese el instrumento y en la etapa de cumplimiento, en la etapa de responsabilidad, yo ya pretenda otra cosa de él, que es que me devuelva el dinero, me indemnice los daños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que permite esto es, la noción de interés es explicar que quizás la prestación puede cambiar en las distintas etapas que componen el vínculo de una obligación, pero el interés puede ser el mismo, que en este caso es un interés claramente de valor patrimonial.
puede en un caso tener un valor no patrimonial, como puede ser el supuesto en donde el luthier me diga, y esto imagino, puedo correr cierto riesgo de dar un error, de dar un ejemplo erróneo, pero me animo a decirlo en voz alta. Yo contrato a un luthier para que me haga una guitarra, pero no la quiero para mí. La quiero donar a un colegio que tiene tal día y tal fecha un concierto a los alumnos y uno de los chicos no tiene un instrumento y yo se lo quiero regalar. Y quizás este luthier el día anterior me dice, no llegué, no te voy a cumplir la obligación, no te voy a entregar la prestación de vida, que es darme el instrumento al momento que yo le pedí que me lo dé. Entonces, como yo ya no voy a poder satisfacer ese interés que tenía, que es no patrimonial, es completamente moral y completamente basado en mi buena fe y demás, yo ya frente a ese deudor no voy a tener interés de que me cumpla esa prestación, sino que voy a tener, se me va a transformar en una voluntad de que me cumpla otra prestación. Por ejemplo, que me devuelva el dinero, que me resarza los perjuicios ocasionados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende cómo en ese caso ya mi interés no era económico? Yo no le pedí una guitarra para revenderla, sino porque se la quería regalar a alguien para que en un momento determinado pueda, frente a una ausencia de medios materiales, tener su instrumento musical. Se me ocurre ese ejemplo, Por el Luisa, como plazo para esencial imaginar. para el cumplimiento de la obligación. Exacto, que en ese es un supuesto típico ejemplo, lo habrán visto en Civil 1, de plazo esencial, ¿no? Que la obligación debía el interés estaba vinculado a una fecha determinada y sin embargo, tras pasada esa fecha frente al incumplimiento, ya esa prestación no satisface mi interés, por lo tanto, para satisfacer mi interés es necesario otra prestación. Las obligaciones de plazo, las van a, como siempre, las van a estudiar en unas clases y van a estudiar los distintos tipos de plazo y condición, las modalidades de las obligaciones, aunque ahora forma parte técnicamente del derecho civil parte general, así que algo ya deben haber visto el cuatrimestre pasado. Pasamos al vínculo, en el que también les intenté hacer una curiosa planilla acá, un PowerPoint. El vínculo, cuando hablamos del vínculo, estamos hablando de un elemento no material. El vínculo, perdón. El vínculo es el nexo que liga ambos polos de la relación jurídica. ¿Sí? Es el requisito que mejor caracteriza la obligación porque es aquel del cual emergen los efectos más distintivos de la obligación, que es ese poder del acreedor de agredir al deudor ante el incumplimiento, o de exigirle el cumplimiento, mejor dicho, o de agredir su patrimonio frente al incumplimiento. El vínculo recae sobre los sujetos, ¿sí? Esto es importante, el vínculo de las obligaciones no afecta a terceros. Cuando hablo de los sujetos, hablo de los sujetos o sus sucesores, ¿sí? Porque tenemos que recordar el ejemplo de nuestro bebito heredero. Pero no afecta a terceros, ¿sí? No sé, la obligación que yo tenga con, acá veo Yara, la tomamos a Yara como ejemplo, Yara Morgan. Bueno, la obligación que yo tenga con Yara no va a afectar a Rodrigo, por ejemplo, ¿sí? El vínculo se da entre ella y yo, y nadie más. Y ustedes van a ver que el programa dice atenuaciones al vínculo. ¿Qué es lo que permite comprender el vínculo como elemento distintivo de la obligación del cual emergen los efectos más importantes? Ese poder del acreedor y ese deber del deudor de cumplir la prestación de vida orientada a satisfacer un interés lícito del acreedor que puede o no ser patrimonial, puede ser extrapatrimonial. Las atenuaciones al vínculo son supuestos específicos, previstos en legislaciones a veces especiales que hay en nuestro ordenamiento jurídico, donde en algunos casos ese poder de agresión del acreedor y esa situación de deuda del deudor, para la redundancia, se atenúa por alguna forma, por algún motivo variado, puede ser económico, puede ser vinculado al tipo de prestación implicada, al tipo de contrato que subyace a esa relación obligacional, por múltiples razones. Uno, por ejemplo, es el llamado principio, creo que lo noté, principio favor debitoris, que es que básicamente es un criterio de aplicación de la ley que en ciertos casos existe una presunción favorable al deudor. Por ejemplo, que cuando existen dudas sobre si una persona está o no está obligada, o en qué medida está obligada, en caso de duda, hay que estarse en la posición más favorable al deudor. Es decir, si dudamos si está o no obligada, hay que pensar que no está obligada. Y si dudamos si está obligada en el valor 10 o en el valor 7, bueno, ante la duda está obligada hasta el valor 7, para dar un ejemplo completamente esquemático. Otro ejemplo, ustedes han comprado, no quiero decir empresa, pero han comprado algún electrodoméstico, han comprado algo en Mercado Libre y se han visto en supuestos donde viene fallado, donde no reclamamos y no nos atienden, llamamos al 0800 y no me atienden, que el banco me cargó un cargo que yo no contraté. Todas esas situaciones que quedan abarcadas por un derecho que ustedes, aunque no hayan estudiado la materia correspondiente, ya saben que es el derecho del consumo, que es un derecho, un microsistema normativo que nace a partir de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240, en las relaciones de consumo también se aplican criterios de defensa hacia las partes débiles, que son ustedes, yo, cuando compramos o cuando celebramos estos tipos de contratos específicos.
o estamos expuestos a una relación de estas características. En el ámbito de las relaciones de consumo, también se aplican criterios que son favorables a las partes débiles, que son los consumidores y usuarios de los servicios. Por lo tanto, seguramente un juez, entre, no sé, un conflicto con alguna inquietud sobre el alcance o modalidad de una cierta relación jurídica entre un operador de cable, por ejemplo, de telefonía celular, y Tomás Marino, un ciudadano de Mar del Plata, bueno, la solución que va a buscar el juez ante la duda siempre va a tender a favorecer la posición de la parte débil, que en este caso soy yo. Eso se entiende también como un supuesto de atenuación de un vínculo jurídico. En las relaciones de consumo es muy común aplicar criterios que favorecen al consumidor, porque lo que hace el sistema es compensar una desigualdad estructural que está en el mercado, que es la desigualdad que ustedes sienten cuando llaman a reclamar y no los atienden, los mandan a tal escritorio, que no traen tal papel, que sienten que nunca obtienen una respuesta. Esas inequidades se compensan en los tribunales con soluciones, tribunales o instancias administrativas, con soluciones que favorecen la posición del consumidor, aunque respecto a alguna prestación sea deudor. O sea, no importa si es deudor o acreedor, se favorece la posición que tiene el consumidor. Otros ejemplos, el principio de la buena fe puede ser un principio a partir del cual se atenúa algún vínculo. En las obligaciones de hacer y no hacer no se admite la ejecución forzada. Es decir, imagínense que el luthier no me quiere construir la guitarra que yo le pagué, y yo le digo, bueno, pero yo la necesito. Y yo insisto en que esa es la prestación que yo quiero. Yo no quiero que me indemnice, que me devuelva el dinero, yo quiero el instrumento. Y el luthier me dice, no, Tomás, me caes mal, no sé, no te lo voy a hacer. Me mira y me dice, no te lo voy a hacer, lo siento, sí, sorry, no va, no lo voy a hacer. Yo no puedo pedirle al oficial de justicia, una vez que gano el juicio, que golpee al luthier y que con una punta de pistola haga el instrumento musical y me haga la guitarra. Por lo tanto, hay supuestos donde por las características de las obligaciones no es posible su ejecución forzada, porque no se puede imponer violencia sobre el deudor. Así que en esos casos se entiende, es un supuesto de atenuación del vínculo. Algo muy propio en las obligaciones de hacer y de no hacer. Les cuento un caso. En tribunales se trataba, esto es un caso real, era una vecina que le había reclamado a su vecina, valga la redundancia, que había construido una pileta en violación a las normas municipales. Una pileta que llegaba prácticamente hasta la medianera, algo que está prohibido, hay que respetar ciertos márgenes entre el continente que contiene el agua de una pileta y la medianera. Y le demandó, pues, pidió ante un juez que destruya la pileta en la medida necesaria para satisfacer las normas municipales. Y esta persona ganó el juicio, había una condena, y la persona no lo hacía. No hacía la obra, la pileta seguía igual. Y claro, para el juez fue un desafío, porque en general las condenas en el fuero civil y comercial son de dinero, y por lo tanto la agresión patrimonial en términos monetarios es mucho más sencilla. Un embargo, se embarga un bien, si no cumple se subasta, y con el dinero se le entrega al acreedor. Pero ¿cómo se hace para cumplir una obligación de hacer? No se le puede golpear a la dueña del inmueble para que haga, no se puede entrar con un helicóptero, bajar los obreros para que hagan como decían, le saque un andarivel, por así decirlo, a la pileta. Entonces la solución del juez fue imponerle una multa diaria. Bueno, por cada día que usted no cumple esta condena, usted va a pagar, aquí, plata de hoy, imaginemos, 5.000 pesos de multa. Por supuesto, muy rápidamente la persona se vio en la intención de cumplir la condena y realizó la obra necesaria para cumplir las directivas que establece la normativa municipal. Ese es un ejemplo en donde el juez no tiene imperio para ejercer violencia sobre aquel que no cumple una obligación de hacer. Les quiero dar un detalle, esto es una explicación gráfica, quizás es confusa, pero cuando ustedes ven el vínculo y tienen obligaciones de sujeto pasivo o activo plural, los vínculos son tantos como existan combinaciones entre los sujetos, ¿sí? Perdón. ¿Esto qué significa? En el ejemplo que están viendo ustedes, yo incluso hasta quise poner un ejemplo de dinámica, porque les puse, imaginemos un primer ejemplo, que está por acá, bajo ciertas condiciones, uno de los deudores puede transmitir su deuda a otras personas, entonces este sujeto pasivo es reemplazado por estos dos, ustedes después van a ver en qué condiciones eso puede ocurrir, y en este caso, esta sección del polo pasivo, esta deudora, fallece, aquí intenté también ser un poco gráfico, y tiene sus herederos, acá un enojado adolescente y nuevamente el bebito, como se darán cuenta, al bebito lo utilicé en varios ejemplos. En ese caso fallece y lo reemplazan sus herederos. Por supuesto, es una persona incapaz de ejercicio y sus derechos tendrán que ser ejercidos por sus representantes legales, pero no quita que no va a formar parte del vínculo obligacional. Y en este caso sí, el acreedor es un banco, algo que es lo más frecuente. Los vínculos en las obligaciones de sujeto plural, sea pasivo o activo, son múltiples,
lo que ocurre es que van a verlo en las clases que siguen, que puede ese vínculo estar disociado, ocurre en lo que se llaman las obligaciones mancomunadas simples, y esos vínculos tienen una ligación un poco más intensa en lo que se llaman las obligaciones de mancomunación solidaria, obligaciones solidarias, ¿sí? Estas obligaciones, las bolillas son de las más difíciles de la materia, las van a estudiar ahora en unas semanas más adelante. Vamos a las obligaciones, y esto hago una breve apostilla sobre las llamadas obligaciones naturales, que seguramente lo vean en el programa y los estudien también en los libros. Fíjense que acá en este ejemplo gráfico hay una persona que, por una razón meramente caritativa, yo intenté graficarlo de la mejor manera posible. Por supuesto, estos gráficos no los hice yo, ¿sí? Estos los saqué de unas galerías, yo no dibujo, no sé dibujar ni una bicicleta. Lo que están viendo es una persona que le entrega una cierta prestación, en este caso pareciera ser una caja con algunos bienes, se le entrega a una persona necesitada. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque la pregunta es si acaso existen las obligaciones naturales. ¿Qué son las obligaciones naturales? Las obligaciones naturales son una materia muy controvertida. Vélez hablaba de obligaciones naturales como aquellas situaciones jurídicas subjetivas que, digamos, son ineficaces para darle a uno de los sujetos el poder de exigir un cumplimiento coactivo frente al otro, pero le brindan una causa suficiente para ese sujeto para retener lo que hubiera percibido en virtud de esa situación jurídica. Es decir, en el ejemplo que estamos dando, el señor de la izquierda no tiene un derecho, una potestad, un poder de exigir frente a un tribunal de justicia que la señora le dé esa caja, pero lo que tiene derecho a hacer es que una vez que esa caja es entregada, el señor se la puede quedar y ella no se la puede pedir que se la reintegre. En derecho a repetir, básicamente, se entiende de ese modo. Es restituir, volver hacia atrás el cumplimiento de una cierta prestación. Esto era muy controvertido en la época del Código de Vélez-Sárfin, un código que rigió hasta agosto de 2015. La pregunta es, bueno, ¿cómo resuelve este problema nuestro derecho? ¿Existen hoy las obligaciones naturales? La respuesta es que no. Nuestro derecho no reconoce las obligaciones como tales. No son obligaciones naturales, no es que es un sinsentido, pero la obligación natural es solamente una forma de denominar algo que en definitiva no es una obligación. Las obligaciones naturales no son más que un ente jurídico, ni siquiera es jurídico, no son un ente jurídico, no son obligaciones jurídicas, son una causa de atribución patrimonial, es decir, es un motivo suficiente para que un sujeto retenga algo, una prestación que fue motivada por un deber moral, social o de conciencia. Si ustedes tienen el código, vayan al artículo 728 y van a ver que el código dice, y lo titula deber, creo, si no estoy recordando mal, lo titula deber moral, dice, lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. ¿Qué significa? Que si esta señora, en el ejemplo que estamos dando, le entrega esa caja, que evidentemente, por lo que surge de su corazoncito, lo está haciendo por una razón moral, que en este caso seguramente es empatizar con su situación, querer ayudarlo, etcétera, etcétera, esa entrega en cumplimiento de ese deber moral es irrepetible. Entonces ella no puede decirle luego, mirá, yo te pagué mal, me di cuenta que te pagué y no hay causa, entonces vos quiero que me devuelvas esa prestación, me devuelvas esa caja, etcétera, etcétera. Perdón, escucho a alguien que está hablando. ¿Alguien hizo una pregunta? No. Bueno, si no, cuiden el tema del micrófono. Dale. ¿Ese sería el caso de una limosna, por ejemplo? Correcto, sí. Es difícil a veces encontrar ejemplos, es difícil porque uno corre el riesgo de dar un ejemplo que en realidad encuadra en otros institutos que ustedes van a ver en otras materias más adelante, sobre todo en el derecho de los contratos. Pero sí, es correcto. La limosna, imagínense, ustedes le dan alguna prestación a alguien carenciado, le dan un billete de X cantidad de monedas, le dan comida, le dan una manta, lo que sea. Ustedes están entregando algo. Y idealmente, en otro contexto, ustedes podrían decir, bueno, si yo me equivoqué, por ejemplo, se lo di, pero no deriva, no hay ninguna razón para que yo se lo haya dado, podría eventualmente, bajo ciertas circunstancias, pedir que me lo devuelva, más allá de la inmoralidad de hacer semejante cosa, dejemos de lado este tema, ¿no? Hablemos en términos jurídicos, podría decir, como yo pagué algo que no debo, o le pagué a quien no, pagué en el sentido de cumplir algo a quien no le debía nada, quiero que me lo devuelva. Eso es el concepto de repetir en el derecho. Entonces lo que dice la ley acá es, no, si vos haces una entrega, habla de entrega, pero yo creo que debiera hablar de quien
Pasa que el código acá quiere usar ninguna palabra vinculada al derecho a las obligaciones, y en ese punto están muy bien elegidas las palabras. Quien realiza una prestación que obedece a un deber moral o de conciencia, es decir, quien realiza una prestación que no reconoce a una obligación detrás, pero lo hace en razón de un deber moral o de conciencia, esa prestación es irrepetible, no se la puede pedir. Entonces, en el ejemplo que vos bien decís, no veo tu nombre, bueno, que vos decís que yo intenté, incluso algo similar a lo que intenté graficar, no le podrías pedir que te lo restituya en razón de, no, yo pagué algo que no debo, etcétera, etcétera, etcétera. Es irrepetible. Esa persona que recibe esa ayuda, derivada de un deber moral o de conciencia, puede conservarla. ¿Se entiende? Profe, y en el caso, sí. Perfecto. por ejemplo, de las cuentas CBU, cuando alguien deposita una cantidad de dinero y se confunden del número, ¿se podría tomar como algo moral, pese a que la persona se equivocó? No. Iba a ser un chiste, yo trato de hacer un poco menos formal. Si te gustaría quedarte dinero que no te pertenece, es un tema. Si vos me preguntás si jurídicamente tenés derecho a conservar dinero que alguien te entregó por error, la respuesta es que no. No, yo tenía un amigo que una vez en un asado discutió, no, a mí me depositó, no importa si es por error, por supuesto fundado en la panera que estaba enfrente de él, ¿no? Él lo fundaba en alguna razón X, pero me decía, no, yo tengo derecho, pero si no, ¿qué me importa si fue por error? Él me dio el dinero. Y yo decía, sí, ya sé, pero bueno, ustedes después van a ver pago de lo indebido, van a ver supuestos, no me quiero adelantar, pero todo esto lo van a estudiar más adelante, cuando vean la bolilla de pago, pago por error, pago quien no es de acreedor, pago de lo indebido, pago a un tercero no autorizado, etcétera, etcétera, muchos supuestos donde permite la repetición. Si a vos alguien te da dinero que vos no tenés como acreencia, no tenés un derecho de crédito frente a esa persona, ese dinero no es tuyo, y eventualmente te pueden pedir que lo devuelvas. Esto ocurrió hace un tiempo, donde creo que el Banco Provincia, hace muchos años, tenía un problema donde sacabas dinero de un cajero, y ese cajero, por un error informático, tardaba en notificar al banco que se debitara de tu cuenta, entonces las personas que capaz tenían 1.000 pesos en su cuenta, sacaban 1.000 pesos, se tomaban un taxi rápido a otra sucursal, sacaban otros 1.000 que no tenían, pero como el sistema no llegó a vincular los datos, sacaban dinero que no les pertenecía. Y el banco le hizo juicio a todos los sujetos que hicieron eso. A uno por uno les hizo juicio y lograron recuperar todo el dinero, porque es dinero, en ese caso, que percibieron indebidamente. Pasamos, y quiero pasar a la parte final, que es la causa fuente. Aquí, varias de las cosas que vamos a ver si hice alguna, sí, creo que dibujé algo. Vamos a pasar a este último ítem, que es la causa fuente, que es el elemento esencial no estructural. Varias de estas cosas a ustedes seguramente les suene del semestre pasado, o de civil parte general, si es que lo han estudiado tiempo antes. Cuando hablamos de causa como elemento de las obligaciones, a nosotros nos interesa la causa fuente. Esto es importantísimo. La causa fuente es la que nos interesa, es el elemento externo y esencial de la obligación. Cuando hablamos de causa fin, causa motivo, o la causa fin en términos subjetivo-objetivo, estamos hablando de elementos que técnicamente componen el estudio de los actos jurídicos, que es una materia, una disciplina propia del derecho civil parte general. La que nos interesa es la causa fuente. ¿Qué es la causa fuente? Son los fenómenos que el derecho considera aptos para generar una relación jurídica obligatoria. Esa es la causa fuente que nos interesa cuando hablamos de causa como elemento esencial y externo de la obligación. Las obligaciones no nacen del aire, no hago así y hay una obligación. Tiene que haber un hecho, un suceso que le dé vida a la obligación. Por lo tanto, no hay obligación sin causa fuente, no hay obligación que nazca espontáneamente. La causa fuente, entonces, es el presupuesto de hecho al cual el ordenamiento jurídico le otorga idoneidad, le otorga aptitud para generar una obligación. Ubíquense en el artículo 726 del Código Civil y Comercial, van a ver que dice que no hay obligación sin causa, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla. Esa es la causa fuente que constituye el elemento esencial y externo de la obligación. Hay toda una historia, ustedes lo pueden leer en los tratados o en la bibliografía, hay una historia larga sobre qué considerar, cómo considerar o cómo clasificar a las causas fuente de las obligaciones. En el derecho romano había solo dos, que eran el delito y el contrato, luego se incorporaron, otras causas fuentes que precedían de varias otras causas, una suerte de categoría residual. Los bizantinos mejoraron esa sistematización y le dieron la famosa clasificación cuatripartita, el contrato, el delito, el cuasicontrato, el cuasidelito, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa evolución creo la pueden leer en los libros más detalladamente,
pero digamos, lo importante es que las concepciones más actuales lo que hacen es, han puesto en crisis esas visiones históricas, y cuál es la que nos interesa analizar ahora, es cuál es la que adopta el nuevo Código Civil y Comercial. En cuáles de todas las clasificaciones de las causas fuentes se involucra nuestro Código Civil. Yo un poco intento resumirlas ahí. Lo que se entiende hoy en día es que es difícil categorizar o clasificar las causas fuente entre todas estas teorías clásicas o históricas, las tradicionales. Las clasificaciones, esto lo decía Genaro Carrió, no son ni verdaderas ni falsas, son solamente modos de organizar la realidad, y en este caso modos de organizar los institutos de un ordenamiento jurídico. Digamos, la tendencia más moderna es quitarle valor a esas clasificaciones porque son estériles, son difíciles de sistematizar y no aportan mucho para entender el fenómeno que ustedes están queriendo estudiar. El artículo 726 adopta una concepción genérica de la causa fuente. ¿Qué es la causa fuente o cuáles son? No importa, son todos aquellos hechos a los cuales el ordenamiento le da la aptitud, le da idoneidad para crear, le da fuerza creadora de una obligación. Es cierto, algunas de esas causas fuentes están nominadas, las más características, el contrato y los hechos ilícitos. Esas son las causas fuentes por autonomía, son clásicas, paradigmáticas. Pero también hay otras tantas que están innominadas o no tienen una regulación tan estructurada, y ustedes las van a estudiar a lo largo de la materia, ¿sí? El enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad, el ejercicio abusivo de los derechos, la gestión de negocio, estaba pensando, el empleo útil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les pongo ahí en el Power. Algunas de esas causas fuente están nominadas y reguladas de manera específica, que es el caso de los contratos y los ilícitos. Y otras están innominadas y quizás reguladas de una manera no tan sistemática, y están a veces distribuidas por todo el ordenamiento. Y las van a estudiar también en Derecho de las Obligaciones, como siempre les digo, más adelante, unas semanitas después. Encima son temas muy interesantes, sobre todo el enriquecimiento sin causa, el ejercicio abusivo de los derechos, y son temas que se ven en tribunales todos los días. Ustedes van a ver también que el artículo 726 dice que no hay obligación sin causa, lo que significa que hay un principio de necesidad de la causa fuente. Toda obligación deriva siempre de un hecho jurídico al cual el ordenamiento le genera, le otorga ese efecto de dar fuerza creadora a una obligación. Y la regla es que siempre la causa... Sí, perdón, alguien habló. Perdonen por interrumpir. Y en cuanto a la causa fuente simulada, porque leí por alguna parte, ahora no me acuerdo bien dónde, existen causas fuentes que son simuladas, estas claramente son ilícitas, pero si están fundadas en una causa verdadera, son lícitas. Correcto. ¿Cómo podría ser un ejemplo de eso? A ver, en tribunales pasa poco, pero pasa. ¿Cómo puedo explicar simulación? La simulación, para que todos entiendan, la simulación ocurre, ustedes ya vieron, ustedes estudiaron civil parte general, ustedes vieron que la simulación es un vicio del acto jurídico, afecta a la buena fe del acto. La simulación lo que ocurre es cuando los contratantes dan una apariencia a un negocio que es insincera. Y eso puede ocurrir con fines completamente lícitos, o, como ocurre la mayoría de las veces, con fines ilícitos. El fin ilícito que es perjudicar los derechos de un tercero. Un ejemplo, cuando hablamos de la simulación como causa que es ilícita, son supuestos en donde la obligación reconoce una causa fuente, el más usual es el contrato, que está simulado, es decir, genera un estado de cosas que es insincero, pero insincero en términos de afectar los derechos de otra persona. Podría ser, por ejemplo, que, yo hago un contrato con una amiga en donde le paso la titularidad de una casa bajo la simulación de un contrato de compraventa, me voy a ir del país, pero esa sigue siendo mi casa, nomás se la pasé para que la cuide, ¿no? Es ilícita si vos, por ejemplo, hiciste eso porque vos me debes a mí $150.000 y sabés que yo estoy ya consultando a un abogado para demandarte. De esa manera, vos lo que hiciste es, celebraste un acto simulado, por supuesto el ejemplo que estoy dando está rayano al fraude, pero imaginemos que él se encuadra como simulación, es una simulación ilícita en la medida en que vos lo hiciste para perjudicarme a mí, de manera que yo no tenga detrás tuyo, un tema que van a ver creo también conmigo, no hay detrás tuyo un patrimonio de respuesta para esta obligación que tenés conmigo. Entonces esa simulación pasa a ser ilícita. En ese caso, la causa es ilícita. Lo que habla cuando hablamos de la simulación lícita o ilícita, traspone, digamos, los contenidos que ustedes vieron en civil parte general al derecho a las obligaciones. El ejemplo que vos das es excelente en la medida en que aparezca el componente del perjuicio. Porque puede ocurrir, a ver, no sé, como un ejemplo, es más difícil pensar en simulaciones lícitas, pero imaginemos el supuesto en donde una persona por razones morales no quiere aparecer
como que es dueña de tantas cosas, o no quiere mostrarse al mundo tan rica, y algunas propiedades, no sé quién se le ocurriría hacer eso, algunas propiedades desea ponerlas a nombre de otras personas, solamente para no ostentar demasiado. No sé, imaginemos un ejemplo muy de manual, no es muy común que se vean esto, pero imaginemos algo así. En principio no habría inconveniente. Ahora, si uno rasca, si el juez empieza a rascar y viene una parte y dice, no, mire, esto lo hicimos de esta manera, esto estoy narrando acá ejemplos concretos, esta casa estaba a mi nombre, porque en realidad la persona que me la transmitió, que es la verdadera dueña, lo que quería hacer era evitar un juicio con uno de sus empleados que sabía que ya estaba por hacerle un juicio por un emprendimiento comercial fallido. Bueno, ahí ya la simulación tiene otro color y esa simulación tiene un contenido ilícito. En ese caso, ya, por supuesto, la obligación de la que sea que se trate que estemos evaluando tiene una causa que se presume, pero la ilicitud siempre es la que tiene que ser probada. Por lo tanto, se presume que nace, por eso el 727 y 726 lo que dicen es, se presume que nace de una causa, de una fuente legítima, mientras no se acredite lo contrario. El ejemplo que vos das está perfecto. Lo que ahí es vincular, digamos, el contenido, digamos, del vicio del acto jurídico simulado con, en este caso, la causa fuente de las obligaciones. ¿Y por qué haces ese vínculo? Y el ejemplo está también, porque la causa fuente más importante con la que se van a topar más en los ejemplos es el contrato. Los actos jurídicos, como el contrato, es la causa fuente más fácil en términos pedagógicos para explicar. La otra puede ser un hecho ilícito. Estamos hablando de, no sé, vos con tu auto me lastimás a mí en la calle, estamos hablando ya, no hay ningún acto jurídico, es un hecho ilícito del cual emerge un deber resarcitorio tuyo hacia mí de indemnizarme los perjuicios. Algo que van a estudiar en Derecho de Daños seguramente en unos meses. Pero los contratos lo que tienen es que hacen muy palpable, digamos, los temas y está bueno para imaginar los casos. Pero el ejemplo que hace está perfecto. No hay diferencia. Doctor, ¿le puedo hacer una...? Sí, por supuesto. Pregunta. Le hago una consulta. Por Sí. ejemplo, una madre que le cede un bien a uno de los hijos con el presunto fin lícito de que esa persona no tiene dónde vivir, pero en realidad lo que quiere hacer es desheredar, cosa que no se puede, a otros herederos. Sí, sí. Eso también sería un ejemplo. Sí, eso se llaman donaciones inoficiosas. En Eso vida. incluso acaba de ser fuente de una reforma que han motivado sobre todo los escribanos. La última reforma del Código Civil se vincula con eso. Sí, un ejemplo, hay dos maneras de perjudicar, trato de no, digamos, llenarlos de conceptos que van a estudiar más adelante, pero en el caso, muchas veces es muy frecuente, digamos, vamos a hablar de conductas humanas, es muy frecuente, por lo que uno por su experiencia ha visto en tribunales, que cuando imaginemos un padre que con el hijo A se lleva muy bien y con el hijo B no se lleva tan bien, pero a los que la ley le da a cada uno de ellos el derecho a una porción legítima de su herencia, porque son herederos forzosos, no tiene derecho en principio el padre, la madre o quien sea, a mejorar la posición de uno por sobre otro, o eventualmente luego cuando la persona fallece, esas personas tienen derecho a compensar. Y muchas veces lo que ocurre es que se realizan actos jurídicos que parecen tener un contenido patrimonial, pero en realidad son donaciones encubiertas, ¿sí? Son básicamente una suerte de adelanto de herencia que termina mejorando la posición de un heredero y que cuando la persona fallece, el donante fallece, ese heredero va a ir a juicio y va a decir, mire, señor juez, hace 2 años mi hermanito recibió un chalet de 74 ambientes que pareciera que se lo compró, pero la verdad que él trabaja haciendo changas y gana 15.000 pesos por mes, no tiene capacidad para comprar eso. Así que indaga un poco y se va a dar cuenta que esta operación fue simulada, por lo tanto, compute el valor de esto a la hora de repartir la herencia que falta repartir, compute este valor que recibió mi hermano y que dejó este desequilibrio. Así que sí, es correcto, la simulación es muy propia de las distribuciones anticipadas e legítimas de herencia que violan lo que se llama la legítima, que es la porción que cada heredero forzoso tiene derecho a recibir cuando lo hereda, básicamente cuando fallece su causante, que en este caso es su padre o su madre. Ese sería un ejemplo. Igual, profe, Sí. uno no puede Gracias. disponer de los bienes que tienen vida como a uno le parezca. O sea, yo tengo tantas propiedades, o sea, uno no puede disponer de los bienes que tiene como le parezca en vida, siempre que sea capaz. O sea, por ejemplo, tengo Sí. tantas propiedades. Yo se la quiero regalar a una persona en particular que tal vez no tiene que ser sí o sí el núcleo familiar. Y Sí, por supuesto. ¿pueden disponer esa persona? O solo si lo simulo. Como que ella lo compra. No, porque capaz yo expliqué mal el ejemplo. Yo estaba hablando de una donación hacia
el hijo. Siempre hablar Herederos si forzosos. una persona, antes de estirar la pata, quiere con su patrimonio ir al bingo y jugárselo, los herederos no pueden hacer nada más que llorar, digamos, no, o empezar a buscar trabajo, sí, por así decirlo. Trato de dar un poquito de un contenido jocoso, chicos, para que se relajen y disfruten la materia con cosas palpables, ¿sí? Pero sí, está muy buena tu pregunta, porque estamos hablando de esto de simulaciones con relación. Todo esto te lo van a estudiar en sucesiones. Es un tema más de sucesiones, pero le contesto porque así, si esto le genera interés en la materia, me encanta. Sí, lo que decís vos es correcto. Uno con su patrimonio en vida hace lo que se le canta, ¿sí? En la medida en que esos actos jurídicos satisfagan los requisitos legales que en cada caso se apliquen, no hay ningún heredero que tenga derecho a proteger la herencia futura. Por lo tanto, si existe un Juan Carlos que esté esperando que su papá, que tiene 75.000 hectáreas de campo, lo herede para seguir haciendo la plancha y vivir de rentas, pero ese señor, el dueño de los campos, antes de fallecer, decide vender todo e irse a recorrer el mundo, ese heredero no puede hacer nada. Cada uno con su patrimonio hace lo que se le viene en gana. La herencia solamente genera derechos para lo que se llaman acciones para recomponer la legítima, en la medida en que los actos patrimoniales que hace la persona se vinculan con quienes luego van a recibir. Entonces ahí la ley dice, momento, si usted le está dando esta propiedad a uno de sus hijos, vamos a considerar que usted lo que está haciendo es adelantando la herencia, entonces le damos derecho al otro a que cuando haya que repartir lo que sobra, se compense, ¿sí? Eso es lo que busca la ley. No puedo entrar en detalle ahora en qué tipo de acciones tienen cada heredero para proteger esa legítima, pero los supuestos de conflicto aparecen cuando esos actos, antes de fallecer, son con relación a los mismos herederos. Si son con terceros, los herederos, en sumo, estarán con la gota que va cayendo sobre sus mejillas, pero no pueden hacer nada. Cada uno tiene, el derecho te da plena libertad para hacer lo que sea. Yo tenía entendido que los hijos no se los puede desheredar. Correcto, salvo causales de indignidad. Estoy hablando de derecho sucesorio, chicos, esto directamente es una materia que van a ver en 3 años. No, por supuesto, no se los puede desheredar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Ejemplo, usted, por ejemplo, tiene un hijo, ¿no? Y vende su casa y cuando va a comprar otra casa la pone a nombre de su hijo. Y al mismo tiempo tenía otro hijo. ¿El otro no queda desheredado? No, estas preguntas directamente son de derecho sucesorio. Sé que están pensando en casos personales y tengo que poner un límite a este consultorio legal. Y vamos con la última y ya cerramos la clase porque es la hora. No significa, en realidad responder esa pregunta implica hacer 3 o 4 premisas técnicas del derecho sucesorio que ahora no puedo detallar, pero no. Si poner a nombre de alguien una casa es una cosa distinta a que si esa casa se coloca y se constituye un derecho real de usufructo, es más complejo. De las operaciones que usualmente se dicen que las personas hacen, por ejemplo, poner a nombre de, en realidad lo que se hace es que la persona, la nuda propiedad la adquiere una persona, pero con un derecho de usufructo a favor de quien en verdad hizo la disposición patrimonial. No significa desheredar a la otra persona. Siempre el derecho a aquel que recibió frente a 2 coherederos respecto de un mismo causante, imaginen 2 hermanos respecto de un padre o una madre que fallece, el derecho lo que hace es darle las posibilidades de, una vez que hay que distribuir la herencia, analizar si hubo algún acto patrimonial que lo benefició a uno por sobre otro. Y le permite, no puedo analizar los distintos ejemplos porque son infinitos y cada uno merece todo un mundo de declaraciones, pero le permite defender esa equivalencia que es la que busca la ley, que es que cada heredero reciba lo que le corresponde, que es por mitades, por partes iguales. Esa sería la lógica. Poner a nombre de no significa desheredar. El instituto de la desheredación es un instituto completamente distinto que se da bajo causales muy, muy complejas, muy específicas, son muy infrecuentes, pero puede ocurrir, pero que tienen que ver con, digamos, causales muy graves y específicas que la ley tarifa para que una persona deje de ser... Una podría ser, profe, en el caso de que sabe que el padre, bueno, no, eso sería en Estados Unidos, perdón. Bueno, Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se puede Intentar matar a tu padre, cuando mata un hijo al padre, sí, en este caso sí. sí se lo podría desheredar. Sí. Pero más... Después, ustedes lo van a estudiar, no me acuerdo ahora el artículo en el código. Nadie se beneficia de su propio delito. Las causales de desheredación ustedes las van a estudiar. Creo que ustedes estudiaron esos supuestos de debates morales cuando han estudiado los famosos casos teoría general, difíciles. creo. En teoría general del derecho, cuando estudian los casos difíciles de Ronald Dworkin, que habla de la diferencia entre reglas y principios, el famoso nieto que mata al testador que estaba a punto de desheredarlo por vía de testamento. Eso sí rige en el ámbito del derecho americano, y ese caso de laboratorio, que en realidad es un caso real,
sí, no sería tan replicable, no podría ocurrir en nuestro derecho por razones que no vienen al caso, que se vincula con el derecho testamentario. Tenemos que cerrar acá, pues son las 4:30. 2 palabras para terminar. Lo que es causa fin del acto, y esto lo van a leer en los libros, y con esto cerramos, causa fin del acto y la causa motivo son elementos que hacen al acto jurídico, no a las obligaciones. Pero estudienlo, es importante, que distingan causa fuente de causa fin y causa motivo, y cómo se concibe hoy, si me preguntan, creo que Pizarro y Vallespino lo explican mejor que nadie, la causa fin, las distintas teorías, anticausalistas, causalistas, neocausalismos y las doctrinas más modernas, y finalmente cómo se concibe hoy, creo que Pizarro habla de una posición quizás más armonizante, la idea de una causa fin en un sentido objetivo y en un sentido subjetivo. Y todo eso está regulado en el Código Civil, o sea, lo que es importante que ustedes entiendan es cómo está regulado en el artículo 281 del Código Civil y Comercial, que se darán cuenta, por el número, que está en el ámbito de la teoría de los actos jurídicos, que es una materia que ustedes ya estudiaron. Así que esto repásenlo, porque los tratados y los manuales de derecho a las obligaciones lo replican, porque es importante saberlo, pero es importante también que entiendan que la causa fin y la causa motivo son elementos del acto jurídico, no de las obligaciones, más allá del distingo que hicimos a propósito de un ejemplo que nos dio Brisa. Cerramos acá, espero que les haya sido clara Una pregunta, sí, dale. Profesor. El viernes que viene, ¿qué vemos? Como para tenerlo leído. El viernes que viene le doy clase yo. Ah, no sé, pensé que todos los viernes era. No, va variando, sí, eso es importante. Bien. No, yo creo que ustedes me vuelven a ver cuando vemos, no tengo acá presente, y no quiero abrir el celular porque me resulta un poco fuerte, creo que me vuelven a ver cuando vemos patrimonio como prenda común, a mí. Pero no, los profesores van variando, así que no es que esperen verme a mí todos los ¿Tampoco viernes. seguimos el programa o sí seguimos el programa relacionado a las A clases? mí me preguntan, yo creo, los cronogramas creo que están subidos al campus, o sea, si ustedes quieren saber qué se da en cada clase y qué docente bien. lo da, creo que eso ya está subido al campus. Sí, yo no tengo acceso al campus, por eso no puedo ver, pero bueno, es un otro que tema. capaz tenés que charlarlo con las autoridades de la facultad. Sí. En el cronograma creo que está todo, están todos los temas, y si me preguntás a mí como consejo de ex estudiante, sí, el programa está armado de manera que ordenada, no es que hoy ven, no sé, elementos, mañana ven pago y pasado mañana ven obligaciones, no sé, disyuntivas. No, está organizado, lo armó el doctor Lustonó y todo el equipo docente para que sea muy progresivo y muy ordenado, y te recomiendo siempre leer antes, de modo de que te sea más ameno, incluso para que las preguntas que hagas no sean con relación a un contenido que estás aprendiendo en el momento, sino con un contenido que alguien a lo sumo te está explicando de otra manera y lo puedes aprovechar. Es difícil a veces leer antes de la clase, lo sé, yo fui alumno también, pero si pueden pegarle aunque sea una mirada al tema antes de la clase, siempre es ideal. Además, las preguntas que hacen se palpan, son mucho más interesantes. Acá me han hecho preguntas que están buenísimas, y no son las preguntas de tipo, ¿cómo dijo subjetivo que con B larga? Que es como cuando uno está ya, no leyó absolutamente nada y se está enterando en el momento. Cuando uno lee, puede, digamos, disfrutar un poco más del tema. ¿Alguna otra duda o inquietud? Muy buena acá. Bueno, gracias María y gracias. Bueno, gracias. Me van a hacer sonrojar. Gracias, hasta luego. Bueno, los saludo y nos vemos en el próximo encuentro, que creo que, insisto, en el cronograma es en el caso del tema de patrimonio como prenda común. Gracias, profe, excelente clase. Este PowerPoint yo después se lo voy a pasar al doctor Lustonó para que lo suba al campus y lo puedan tener todos. Ahora sí. Chau. Nos vemos, profe. Gracias.